¿Qué pasa cuando el diablo de Hell's Kitchen cae pero se niega a quedarse en el suelo? En un mundo donde los héroes son cazados como criminales y los villanos gobiernan con traje y sonrisa de campaña, Daredevil Born Again nos lleva al límite entre justicia y venganza. Matt Murdock, más roto que nunca, debe enfrentarse no solo a un enemigo que ya no se esconde en las sombras, sino también a su propia fe tambaleante. Mientras los muros de Nueva York crujen bajo el peso de la corrupción, la pregunta que arde como un susurro es: ¿puede el diablo volver a levantarse sin perder lo que le queda de humanidad? Pero esta vez Matt no está solo. Punisher ha regresado y con él la violencia sin redención. ¿Es posible combatir a un monstruo sin volverse uno? ¿Puede un vigilante que dispara primero luchar junto a uno que aún cree en las leyes? Mientras Kingpin refuerza su imperio con sangre y política, y figuras del pasado regresan con nuevos rostros y peores intenciones, las líneas entre aliados y enemigos se vuelven peligrosamente borrosas. Yo soy Gigi y te invito a adentrarte en un campo de batalla donde la verdad se oculta entre las cenizas, en el último episodio de la primera temporada de Daredevil Born Again. La sangre nunca se limpia del todo en Hell's Kitchen y en el mundo de Daredevil Born Again, el eco de las decisiones pasadas retumba con fuerza en cada rincón oscuro de la ciudad. El episodio final de la temporada no pierde el tiempo, se lanza de lleno a ese terreno familiar de traición, retención y violencia. Pero hay algo diferente esta vez, algo más íntimo, más retorcido. ¿Hasta dónde puede llegar el diablo de Hell's Kitchen cuando las sombras se confunden con los rostros que amó? La pregunta flota como una amenaza mientras los viejos aliados caen y los enemigos de siempre regresan con nuevas máscaras. Porque no se trata solo de Daredevil. Mientras Matt se debate entre el dolor físico y las heridas emocionales, hay un flashback en el cual una reina en el tablero decide mover sus piezas. Vanessa Fisk, implacable y calculadora, reaparece como el verdadero motor detrás del caos, haciendo lo que su marido no puede o no se atreve. Su jugada maestra: liberar a Bullseye, y su objetivo, como ya sabemos, no es Daredevil, sino algo más cercano, más doloroso: Foggy Nelson. La muerte de Foggy no es solo una tragedia personal para Matt, es una ficha clave que conecta toda la conspiración. Algo en ese viejo caso que manejaba con obsesivamente meticulosidad encierra la clave para derrumbar a los Fisk de una vez por todas. En el presente, Matt Murdock yace en una habitación de hospital, rodeado de recuerdos, sospechas y el peso de sus decisiones. Heather insiste en que descanse, mientras Kirsten se aferra a las migas de una verdad que aún no logra armar. Pero el diablo no espera sentado, intuye el peligro antes de que llegue y se escabulle segundos antes de que Buck ejecute la orden de Vanessa. Herido, vulnerable, pero impulsado por una fe que nadie más entiende, Matt regresa al mundo con una última chispa de esperanza y encuentra en su propio apartamento al único hombre tan peligroso como él: Frank Castle. Punisher ha vuelto y ahora la guerra por el alma de Nueva York tiene una nueva regla: no hay redención sin sangre. El infierno en la tierra se parece mucho a Hell's Kitchen cuando todo se desmorona al mismo tiempo. En el clímax de Daredevil Born Again, el caos no llega con sutileza, sino con granadas, tiroteos y fantasmas del pasado que regresan con el rostro endurecido por la guerra. En una ciudad sellada por la ley marcial y dominada por policías corruptos bajo el puño de Fisk, la esperanza es una palabra frágil y Matt Murdock no tiene tiempo para fragilidad. Pero en medio del fuego cruzado y las heridas abiertas surge una duda imposible de ignorar: ¿qué queda de Matt Murdock cuando el diablo tiene que luchar codo a codo con Punisher? Frank Castle irrumpe en escena como un huracán armado, sin rodeos ni remordimientos. Llega como un favor a Karen Page, pero enseguida se convierte en la única garantía de supervivencia para Matt, quien aún arrastra el peso de haber salvado a Kingpin. Las tensiones entre ambos explotan al mismo tiempo que las balas vuelan por el apartamento de Murdock, ahora convertido en campo de batalla. Punisher no se anda con filosofías, dispara primero y se preocupa después, si es que lo hace. Cuando descubren que el sargento Cole North, símbolo de la corrupción policial, fue quien mató a White Tiger, Frank lo sentencia de inmediato. Pero Matt, aún aferrado a su moral tambaleante, se niega a cruzar esa línea. La granada que atraviesa la ventana interrumpe la discusión, pero no borra la brecha ideológica. Saltan al vacío como dos guerreros cansados que saben que mañana habrá más violencia. Es Karen quien finalmente da el paso necesario para reunir a estos dos hombres rotos. Mientras cuida las heridas de Matt, su conversación con Frank demuestra una de las dinámicas más humanas de la serie. Ella cree que aún hay bondad en Frank, incluso cuando él se niega a aceptarlo. Tras compartir un tierno momento con Castle, quien le promete dispararle a Fisk si es necesario, Karen y Matt se adentran en el misterio del asesinato de Foggy y la conexión de Vanessa Fisk con los sucesos recientes. Karen, como siempre, se mantiene firme, dispuesta a ir más allá en la búsqueda de la justicia, mientras Frank se mantiene al margen, pero no sin dejar claro que aunque no es parte del juego, siempre estará dispuesto a apoyar a quienes considera que luchan por la verdad.
Y así, mientras la amenaza de Fisk sigue creciendo, lo único claro es que los lazos entre estos tres personajes solo se harán más fuertes, enfrentando lo peor de Hell's Kitchen en cada paso. En la penumbra de una ciudad que nunca duerme, un hombre herido se arrastra entre los tejados, cargando no solo el peso de su cuerpo maltratado, sino el de una culpa que aún no sabe si es real o impuesta. No Fear no empieza con una gran explosión ni con un discurso épico sobre justicia, comienza con una caída. Una caída física, emocional y espiritual. ¿Qué sucede cuando el héroe deja de creer en sí mismo? Esa es la pregunta que flota como una amenaza en el aire y cuya respuesta no se revela en una escena, sino a través de una dolorosa odisea de redención y duda que redefine quién es Matt Murdock y qué significa en realidad ser Daredevil. La historia se abre con una aparente calma. Matt Murdock conoce a una mujer en un bar. La escena, íntima y cargada de simbolismo, revela que aunque ha perdido la vista, su capacidad de leer a las personas sigue intacta. Pero detrás de esa conversación trivial se esconden cicatrices más profundas. Flashbacks a su infancia en la iglesia, donde el pecado y la justicia eran conceptos maleables. Ya nos advierten que Matt ha vivido siempre entre la luz y la oscuridad, entre lo legal y lo moral. Mientras sufre por sus heridas físicas y emocionales, la ciudad sigue ardiendo y su radar, antes un don, se convierte ahora en una jaula. La llamada de Hell's Kitchen es demasiado fuerte. En su primer intento por volver a patrullar, es vencido casi por completo por 3 delincuentes comunes. Por primera vez en mucho tiempo, Matt duda. ¿Sigue siendo Daredevil o solo un hombre disfrazado buscando consuelo en la violencia? Y esa duda se convierte en una espiral. La muerte de uno de los criminales a manos de Daredevil, o al menos eso parece, activa una red de consecuencias que lo empujan aún más al abismo. El detective Cole North, recién llegado a Nueva York, lo persigue con una tenacidad casi religiosa, mientras Wilson Fisk, ahora alcalde, observa desde las sombras jugando un ajedrez que ni siquiera él controla del todo. Aislado, herido y acusado, Matt intenta aclarar su nombre, pero ni sus amigos más cercanos logran convencerlo de entregarse. Su búsqueda lo lleva a enfrentarse a Punisher, ese reflejo retorcido de lo que podría ser en una confrontación brutal que termina con una verdad devastadora. Sí, Matt mató a alguien y no importa si fue accidental. El peso de ese acto lo empuja al borde de abandonar todo. El hombre sin miedo ahora teme lo que ha llegado a hacer. Y justo cuando parece que no queda nada, ni fe, ni justicia, ni redención, Matt se detiene. No por un golpe ni por una bala, sino por las palabras de otro hombre con máscara, Spider-Man. Peter Parker no le exige una confesión ni venganza, solo le ofrece una verdad simple y dolorosa. La misión suicida de Daredevil ha terminado. Que pelear más fuerte no es lo mismo que pelear mejor. En ese momento, Matt se quita la máscara, no para escapar, sino para aceptar. No puede seguir como antes. No quiere seguir como antes. No Fear no es una historia sobre un héroe que vuelve a levantarse después de caer. Es una historia sobre un hombre que aprende que a veces, para volver a ser un héroe, primero tiene que dejar de huir del miedo. Porque la fe en Dios, en la justicia, en uno mismo no se gana luchando. Se gana eligiendo no rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Hell's Kitchen nunca duerme y cuando lo hace sueña con sangre, traiciones y segundas oportunidades. La ciudad está a punto de estallar y todo parece girar en torno a un puerto olvidado, una conspiración enterrada y un héroe que ha perdido a su mejor amigo. Matt Murdock ha pasado por el infierno, pero algo está cambiando. No es solo el caos en las calles ni el resurgir de Punisher, ni siquiera el creciente poder de Fisk. Es más profundo. ¿Qué descubrió Foggy antes de morir que puede hacer temblar los cimientos del nuevo imperio del Kingpin? La respuesta empieza con un archivo polvoriento y una placa oxidada que dice aguacates en la ley. Matt y Karen, entre recuerdos y silencios, revisan los documentos de Foggy buscando una pista. Cualquier pista. Pero entre cajas y miradas que dicen más que las palabras, reaparece esa conexión que nunca desapareció. Matt admite que escuchaba su corazón incluso cuando ella estaba con Frank. Karen no lo deja pasar. Quiere saber si también lo escuchaba con él. La sonrisa te matice todo. Ese momento casi imperceptible se convierte en la base emocional de una revelación crucial. Porque lo que encuentra no es solo una pista, es una bomba legal. El puerto de Red Hook, con sus propiedades exentas de jurisdicción, es la pieza clave en el ajedrez de los Fisk. Foggy iba a exponerlo, por eso lo mataron. Mientras tanto, el puerto se convierte en un campo de batalla. Frank Castle intenta tomarlo por la fuerza, enfrentándose al grupo de trabajo que ahora lo venera y lo caricaturiza al mismo tiempo, llevando su símbolo como si entendieran lo que representa. Pero Frank no perdona su hipocresía y se lo deja claro antes de ser capturado. Afuera, Matt y Karen entienden que no podrán ganar con fuerza bruta. Necesitan aliados. Necesitan estrategia. Al adentrarse en el viejo puerto descubren documentos históricos. Red Hook es un puerto franco desde 1855. Vanessa lo ha usado para blanquear dinero a través del arte y ahora Fisk quiere convertirlo en una ciudad dentro de la ciudad intocable, inviolable.
Foggy se topó con la verdad sin saberlo. Ahora depende de Matt, Karen y el recuento de lo que Foggy representaba derribar ese imperio, antes de que Nueva York se hunda bajo su sombra. Karen Page es un personaje que ha desafiado las expectativas desde el primer momento. Su historia comienza lejos de las sombras de Hell's Kitchen, en una tranquila ciudad de Vermont donde brillaba en los concursos de ortografía y destacaba como capitana de animadoras. Pero como una joven tan prometedora y brillante acaba envuelta en los complicados y oscuros lazos de un abogado ciego y el vigilante conocido como Daredevil. Su travesía está llena de dilemas, secretos y decisiones que definirán no solo su destino, sino también el de quienes la rodean. Desde su llegada a Nueva York, Karen ha estado atrapada entre la normalidad y el caos. Primero como secretaria de Matt Murdock y Foggy Nelson, y luego como pieza clave en las vidas de los dos hombres que marcarán su existencia. A pesar de estar enamorado de Matt, su relación con él siempre estuvo marcada por la confusión, los secretos y los sacrificios. Sin embargo, su vínculo con él nunca se rompió del todo, incluso cuando Matt fingió estar interesado en su bienestar mientras mantenía su identidad secreta como Daredevil. La vida de Karen se convierte en un torbellino de amor no correspondido, sacrificios personales y secuestros una y otra vez. En el momento más crítico, cuando su padre se convierte en un villano, Karen descubre el lado oscuro de su ser amado. Matt le revela su identidad como Daredevil, un punto de no retorno que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que realmente marca la evolución de Karen es su capacidad de lucha interna. A pesar de sus adversidades y los secretos, su amor por Matt persiste. Aunque lo enfrenta con dolor y frustración, su vida ha estado dominada por las sombras de los héroes y villanos de Nueva York. Y aunque la tentación de renunciar y dejar atrás ese mundo parece ser su destino, siempre regresa. Después de todo, su historia no es solo la de una secretaria o una mujer enamorada, sino la de una mujer que se enfrenta a las realidades del amor, la pérdida y el sacrificio, siempre buscando un camino en el que pueda reconciliar lo que ha perdido con lo que podría llegar a ganar. ¿Qué pasa cuando el crimen ya no se esconde en las sombras, sino que gobierna con traje y corbata? Wilson Fisk, el temido Kingpin, ha dejado de ser un villano de callejón para convertirse en el hombre más poderoso de Nueva York. Mientras la ciudad se arrodilla ante su reinado disfrazado de legalidad, Daredevil lucha por mantener viva una chispa de esperanza. ¿Y si la única forma de enfrentarlo no es con leyes sino con una revolución? ¿Dónde queda Punisher en medio de este caos? Las piezas están en movimiento y la guerra apenas comienza. Pero antes de pasar al desenlace de la historia y recomendarte un cómic en el que el Punisher lidia con una Nueva York a oscuras, te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre películas, series y cómics, todo sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil, un like siempre ayuda mucho, y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. Hay villanos que gritan su maldad y otros que la susurran entre aplausos y votos. Kingpin, ese coloso de traje blanco y ambiciones infinitas, ya no es solo un hombre temido en callejones oscuros. Ahora firma decretos, da ruedas de prensa y pasea por despachos con la sonrisa de quien ya ganó. Pero detrás de esa fachada institucional hay un monstruo que se alimenta de poder. ¿Qué sucede cuando un criminal deja de esconderse y decide tomar la ciudad desde dentro? Fisk ha convertido la alcaldía en su fortaleza. Usó un atentado contra su vida como excusa para soltar a su grupo de trabajo antijusticieros en las calles. Un escuadrón de policías corruptos con carta blanca para disparar primero y preguntar después. Un joven se entrega sin resistencia y aún así muere a manos de uno de ellos. Pero la verdadera revelación es personal. Fisk descubre que Vanessa ordenó la muerte de Foggy y la perdona. No solo eso, le promete protegerla mientras mueven miles de millones a través de Red Hook, su nueva joya estratégica. Cada paso del alcalde está diseñado para blindar su imperio. A su asesora política, Sheila Rivera, le exige lealtad ciega y la obliga a vigilar a sus propios aliados. Pero cuando el comisionado intenta rebelarse, Sheila lo traiciona y Kingpin lo asesina brutalmente en una escena tan salvaje que redefine el tono oscuro del universo Marvel. Con cada cadáver, Fisk se asegura de que no hay vuelta atrás. Mientras Fisk teje su red de corrupción, Matt Murdock sigue buscando la verdad, a menudo a costa de su propia seguridad. En medio de su dolor y de la desconfianza hacia quienes aún no ven el peligro inminente, Matt intenta advertir a aquellos que aún tienen fe en la justicia. En un giro más, Heather Glenn, ciega a la magnitud del mal que Fisk representa, termina aceptando un puesto bajo su régimen, una decisión que solo alimentará aún más la corrupción en la ciudad. Mientras tanto, Fisk sigue avanzando sin piedad, manipulando a todos a su alrededor. Los archivos de Foggy y las evidencias encontradas en Red Hook ya no son solo piezas de un rompecabezas, son la clave para detener a Kingpin antes de que su imperio de corrupción se consolide por completo. La ciudad de Nueva York está atrapada en sus manos, pero por ahora la lucha aún no ha terminado.
En los rincones más oscuros de una ciudad que parece haber perdido la esperanza, hay un hombre que no se rinde. Daredevil ha caído, ha sido derrotado y testigo del ascenso de Wilson Fisk a lo más alto del poder político. Pero cuando todo parece perdido, cuando incluso los héroes son cazados como criminales, Matt Murdock vuelve a levantarse y esa vez no lo hará solo. ¿Qué ocurre cuando un vigilante sin fe reúne a los marginados y olvidados para desafiar al sistema? El final de Daredevil Born Again lo sugiere con fuerza. Lo que se avecina no es una guerra, sino una revolución. El ejército de Daredevil está tomando forma y sus raíces vienen directamente de los cómics, particularmente del arco Devil's Reign, en el que Kingpin ilegaliza a todos los justicieros y desata su fuerza especial. Los Thunderbolts en los cómics son transformados en la despiadada fuerza de tarea antijusticieros para someter a Nueva York. En la adaptación de Disney Plus, Daredevil no solo se ve acorralado, sino también obligado a reinventarse. La resistencia empieza pequeña. Karen Page regresa con fuerza y junto a Cherry, Angie Kim y Josie inicia las reuniones clandestinas desde el viejo bar de Josie. Aunque no son una amenaza directa para Fisk aún, representan la chispa que puede encender un incendio. Cada uno aporta algo esencial: contactos, información, recursos. Lo que comenzó como un intento desesperado podrá convertirse en el nuevo símbolo de esperanza para la ciudad. Y es solo el principio. La segunda temporada de Born Again abre un abanico de posibilidades para sumar figuras del MCU al ejército rebelde de Daredevil. Punisher, liberado de su jaula en la escena postcréditos, es la pieza más esperada. Su furia y brutalidad pueden igualar la violencia de Fisk. Jack Dukens, el espadachín, puede aportar no solo su espada, sino respaldo financiero. Incluso Kamala Khan podría sumarse, conectando a Matt con una nueva generación de héroes. Y si las puertas del MCU se abren por completo, ¿por qué no imaginar una resistencia liderada por Daredevil junto a Spider-Man, Luke Cage, Jessica Jones o Kate Bishop? El escenario está preparado, las líneas están trazadas. Lo que empezó como una caída personal podría convertirse en el levantamiento más audaz del universo Marvel. Hay historias que no terminan con una explosión, sino que apenas comienzan con un murmullo en la oscuridad. Cuando la pantalla se funde a negro tras el caos de Daredevil Born Again, lo que queda no es un cierre, sino una promesa. La guerra apenas comienza. Matt Murdock está herido, el rey de la ciudad impone su reinado de sombras y los héroes son perseguidos como criminales. Pero entre traiciones, alianzas y cicatrices mal cerradas, una figura emerge desde la penumbra, una figura que no negocia y no perdona. ¿Qué ocurre cuando Daredevil y Punisher se ven obligados a luchar del mismo lado? La escena postcréditos de Born Again no se centra en Daredevil ni en Fisk, sino en Frank Castle, quien encerrado en una jaula demuestra que ni el encierro puede contener su brutalidad calculada. Al romperle la mano a un guardia confiado, Punisher insinúa su inminente huida. Esta secuencia no solo sirve como final impactante, sino como el inicio perfecto para su propio camino sangriento. Marvel Studios ya confirmó que The Punisher tendrá su presentación especial en 2026, con Jon Bernthal escribiendo el guión junto al director Reinaldo Marcos Green. Aún no está claro si Frank liberará a los demás prisioneros o si seguirá su misión solitaria, pero todo apunta a que su cruzada personal contra el régimen de Fisk se desarrollará en paralelo a la lucha de Daredevil, y tal vez, si el caos lo permite, sus caminos podrán volverse a cruzar. Por ahora, lo único confirmado es que Daredevil regresará. La escena final del último episodio lo promete claramente, y el rodaje de la segunda temporada ya está en marcha en Nueva York. Sin embargo, la fecha de estreno aún es un misterio. Se sabe que Born Again llegará a Disney Plus en 2026. Por el momento, hay señales de que Matt Murdock aparecerá en Avengers Doomsday, lo que sugiere que su historia y su guerra permanecerán en las calles de Nueva York. Por ahora solo queda esperar y preguntarse: cuando llegue la hora de la revancha, ¿será suficiente el ejército de Daredevil para derrocar al rey? En una ciudad que nunca duerme, donde el crimen acecha en cada esquina y la justicia rara vez llega a tiempo, hay una figura solitaria que camina entre las sombras: Punisher. En King of the New York Streets, Frank Castle regresa con una violencia calculada, una moral tan afilada como sus balas y una única pregunta que lo persigue a través de los callejones, túneles y rascacielos de la ciudad. ¿Puede un hombre por sí solo purgar a Nueva York de su podredumbre o terminará convirtiéndose en parte de ella? La historia arranca con una nota insólita. Un adolescente roba una pistola del arsenal secreto de Castle para comprarse una consola. Ese detalle casi cómico desata una cadena de eventos donde la pistola pasa de mano en mano hasta llegar a una mujer atrapada en una relación tóxica. La tensión estalla en su apartamento cuando el exnovio abusivo irrumpe armado, culminando en un violento enfrentamiento con Castle. Pero esto no es un simple caso de intervención heroica. El arma robada tiene un seguro oculto, y cuando el exnovio intenta dispararle, se destroza la mano en el intento. Punisher no lo mata ahí mismo, lo mete en el maletero, porque para Castle el castigo no siempre es la muerte, a veces es vivir con las consecuencias, al menos por un rato. Y como si una historia no bastara, King of the New York Streets entrelaza varias tramas como vagones de un tren desbocado.
En el Museo Metropolitano, Castle frustra un atraco mientras come un perrito caliente. En el metro, un asesino con gabardina empuja a víctimas inocentes a las vías. Castle lo persigue a través de los túneles neoyorquinos y encuentra un inesperado aliado, Ruthless Ryan, un veterano sin techo quien no duda en tomar un cucharón como arma para defender a los suyos. La violencia en el subsuelo neoyorquino es descarnada y cuando finalmente el asesino cae a las vías con un disparo en los tobillos, no hay discurso ni juicio, hay justicia. La escena teñida de sangre y electricidad convierte a Ryan en héroe y a Punisher en el fantasma justiciero que nadie puede atrapar, ni siquiera las cámaras. Pero nada es definitivo en Nueva York. Cuando un antiguo enemigo de Castle, el desfigurado Face, despierta de un coma, la ciudad se transforma en un escenario de pesadilla. El cómic culmina en un duelo de alto voltaje en Times Square, con Face tomando rehenes en pleno estreno de una película y retando públicamente al castigador a un duelo mortal. Frank no duda en infiltrarse. Ayudado por una actriz valiente y un director que no sabe si está filmando o huyendo, el enfrentamiento final es una coreografía macabra entre cables, trampillas y engranajes que mastican sangre, carne y metal por igual. Y aunque Castle sobrevive, no lo hace sin dejar su huella. Una nueva directora nace entre la sangre y el caos, y un cineasta inocente termina esposado por cargar con la camiseta equivocada. Así, King of the New York Streets cierra con una verdad rotunda. En esta ciudad, la justicia no siempre llega por los cauces legales, pero siempre llega con o sin placa, con o sin misericordia. Muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Gigi y esto es Tierra 1.